Hola, buenos días. Días. Buenos días, profe. Buenos días. Em, algunas novedades. Descubrí el mundo por internet y noté que también puedo ir dejando algunos PDF extras ¿cómo se llama? En el Drive, ya que, bueno, es una pequeña trampita. No debiese ir dejándoles cosas que están con derecho de autor o que la universidad no tiene el permiso para poder publicarla. ¿Cómo se llama? En aula. Pero técnicamente como no están en aula, sino que están en un link en Drive, en una carpeta personal, eh, estoy subiendo cosas que voy encontrando en internet para poder ir apoyando un poquito esto. Entre esas cosas se me ocurrió subir, que puede ser de utilidad, los apuntes del semestre pasado, que son estos mismos, eh, con alguna, ¿cómo se llama? Con algunos cambios en algunos casos. Así que van a tener por adelantado también las cosas para poder irlas revisando. Ya que eh, tengo el problema de que para poder generar los videos, eso me toma un poquito más de tiempo. Y generalmente estoy eh, generando los videos de apoyo y buscando ejercicios posterior a haber hecho la clase. Así que en ese caso pueden utilizar el apunte completo para que vean por lo menos lo que estoy poniendo aquí como diapositiva. Em, Bueno, la cosa de buscar videos y poner videos es algo que toma tiempo igual porque tengo que tratar de buscar... Uy, ¿qué pasó? Se salió esta cosa. Tengo que tratar de buscar algo que sea práctico para ustedes y no cualquier cosa que, por ejemplo, en relatividad hay ejercicios de distinto nivel con distintos... relatividad puede ser un curso en sí mismo, así que hay que ir seleccionando esas cosas. Mecánica cuántica igual, hay que ir buscando cosas que sean útiles y no que sean de extremada complejidad, porque si no, ¿cómo se llama? Van a pensar qué es lo que estamos viendo. Así que eso. Hay un libro que también puse que está relacionado a lo que vamos a ver ahora, de ahora en adelante, se llama Dentro de... eh, es un libro que tiene que ver acerca de átomos, moléculas, mundo atómico en general. Y ahí hay cosas de principios de la mecánica cuántica. Yo les advierto, eso sí, que ese libro tiene un poquito más de nivel del nivel que se presenta en el curso, pero de todas formas lo puse porque hay cosas que pueden servir como apoyo. Voy a seguir poniendo material ahí que pueda ser de utilidad, como se llama, aparte de las clases que se van a ir subiendo. Así que, bueno, ya, vamos entonces al cuento. No sé si tienen algún comentario o duda que decir, o mejor sobre el control, si tienen algún comentario lo podemos hablar al final de la clase. Ahora si tuvieron algún problema, como ya saben, escribirme a mí y al coordinador para ver qué tipo de solución se puede dar. Em, ya. Entonces estábamos viendo lo que era la radiación de cuerpo negro. Esto es un nuevo tópico que empezamos la clase pasada. Em, bueno, en las preclases van un poquito más adelantados, pero vamos a hacer uso también de eso de las preclases cuando sea más práctico. En la próxima clase ¿cómo se llama? La próxima preclase debe ser sobre el descubrimiento de distintas partículas como protones, electrones, etcétera. Eso lo vamos a dejar más contenido en la preclase porque es más que nada, no hay tantas cosas técnicas de las que hablar más que de lo que está explicado ahí. Así que em, no les quiero dar la lata nuevamente de volver a decir lo mismo, si ya está bien explicado en la preclase. Y la preclase va a estar subida a la lista, así que
Pueden revisarlo ahí. Bueno, volviendo a esto, quiero revisar lo que habíamos visto de cuerpo negro porque es muy probable que ya lo hayan olvidado, dado que fueron los últimos minutos de la clase pasada. El, la motivación del por qué estábamos estudiando esto, porque se quería estudiar lo que es la radiación térmica. Por ejemplo, cómo emiten luz las cosas que se calientan, y en base a esto hacer modelos predictivos que puedan eh, justamente, bueno, modelar, valga la redundancia, esto y poder entender la física que hay detrás. Ya, entonces, una forma de hacerlo es básicamente que un cuerpo, que vamos a decir que esté llamado cuerpo negro, eh, simplemente absorba energía de algún tipo y transforma esta energía en calor. Básicamente el objeto se caliente por absorber esta energía y libera radiación térmica, que se le llama, que es básicamente radiación debido a la temperatura a la que está. ¿Ya? Esto es justamente radiación electromagnética la que está liberando, pero es una radiación, es como una huella dactilar, podríamos decir, que nos permite identificar la temperatura a la que está el objeto debido justamente al tipo de radiación, a las distintas frecuencias que está emitiendo. Se sabe que se había observado en los laboratorios que cuando uno estudia este tipo de radiación, es más de una frecuencia de- más de una frecuencia electromagnética de radiación electromagnética que se está emitiendo. Entonces, bueno, una de las primeras formas que se piensa en hacer esto es la idea de la radiación de cuerpo negro, en donde se hace un experimento en donde se hace pasar luz a través de un objeto que literalmente la idea es que absorba toda la radiación, y es por eso que podemos decir aquí, por ejemplo, que hacemos pasar unas de luz a través de una rendija, podemos pensar, y la radiación entra directo a una cavidad. Aquí está como un semicírculo, un círculo, pero en verdad es una cavidad interior que absorbe esta radiación a través de un orificio. La radiación va a empezar a rebotar en las distintas paredes internas del- de la cavidad, haciendo que cada vez que la radiación va reflejando, va habiendo una parte que se va absorbiendo y otra parte que se va reflejando, pero como el orificio aquí es tan chiquitito, la probabilidad que geométricamente la luz vuelva a pasar justamente por este orificio antes de eh, salir, implica que, bueno, van a haber muchas reflexiones internas y por lo tanto va a haber una gran absorción. Entonces la probabilidad de que salga la radiación es bastante más baja. ¿Ya? Entonces se le llama cuerpo negro porque básicamente es un cuerpo que no refleja la luz, idealmente no refleja luz, sino que simplemente la absorbe. Entonces, básicamente es como si ustedes pusieran una lámpara blanca en dirección a un objeto que no refleja la luz. Este objeto se vería como un objeto negro. Sin embargo, técnicamente el color de este cuerpo no, vamos a decir que no es negro del todo, porque aquí estamos hablando de la radiación que se le entrega al cuerpo como para que sea absorbida esta energía. Y luego de que absorbe esta energía, el objeto, como va absorbiendo esta radiación en las paredes, en cada una de las reflexiones, bueno, se empieza a calentar. Ese es el mecanismo por el cual empieza a absorber energía. Entonces, producto de que se empieza a calentar las paredes, el material empieza a estar a cierta temperatura, entonces empieza a liberar radiación eh, debido a esta temperatura. Y como habíamos mencionado la clase pasada en una pregunta al final de la clase, esta temperatura puede ser inclusive visible. O sea, perdón, esta radiación producto de la temperatura puede ser inclusive visible. Se
Se dice, por el tipo de espectro que se emite, que uno de los cuerpos que podríamos decir que un cuerpo negro ideal, o lo más cercano a un cuerpo negro ideal, es el Sol, porque el Sol es sumamente eficiente en transformar la energía que genera su núcleo, producto de reacciones nucleares, la termina convirtiendo en calor. Entonces, ese mecanismo de transformar energía en radiación térmica lo hace de manera sumamente eficiente el Sol, y es por eso que nosotros podemos ver el espectro de luz que emite el Sol, y de esa manera nosotros podemos predecir justamente la temperatura a la que se encuentra su superficie, que es básicamente la parte que podemos ver del Sol. Nosotros no podemos ver la parte interior del Sol, pero sí podemos ver la superficie del Sol a través de mirar el Sol con telescopios solares, que básicamente disminuye la intensidad para poder ver, ver cómo está la superficie. Entonces, bueno, de esta manera podemos estudiar justamente cuerpos que están como estrellas, o cuerpos que están a cierta temperatura inclusive en la Tierra. Entonces, bueno, vamos a decir que momentáneamente nosotros alcanzamos una cierta temperatura producto de que estamos calentando el cuerpo, y bueno, hay dos mecanismos acá. El cuerpo está absorbiendo energía producto de la radiación que se le está entregando, o del mecanismo que le está entregando energía. Puede ser una resistencia interna que está empezando a calentar el cuerpo. Pero tenemos una energía de entrada que el cuerpo absorbe, y tenemos una energía que está siendo emitida por el cuerpo producto de la radiación saliente. Entonces nosotros podemos pensar que nosotros podemos tratar de equilibrar la temperatura y mantenerla estable. Entonces podríamos decir que hay un equilibrio térmico momentáneo, eh, o, o lo podemos hacerlo tan estable como podamos, es decir, le entregamos energía, y la energía que entra básicamente es energía que después se libera producto de la radiación, y el producto de la radiación térmica, manteniendo justamente la temperatura constante. Ese es el supuesto que estamos en este momento haciendo. Ya, entonces, em, lo que se, lo que se estudia es básicamente eh, la radiación térmica producida. Entonces, podemos entregarle esta energía al cuerpo, y luego de que el cuerpo es calentado, observamos la luz que éste emite. Entonces, vamos a ver que el cuerpo está emitiendo luz en distintas longitudes de onda, o lo que es lo mismo decir que en distintas frecuencias. Entonces podemos decir que lo mismo que, por ejemplo, el Sol, si estudiamos el espectro, no emite solamente en luz visible, sino que también emite en luz ultravioleta, emite en luz infrarroja, emite en distintas radiaciones. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué si nosotros, por ejemplo, enviamos una onda electromagnética de un determinado tipo, y la onda electromagnética es completamente absorbida, por decirlo así, por el cuerpo, por qué al calentarse empieza a emitir en distintas longitudes de onda? Este fenómeno tiene que ver con la cavidad en sí misma, tiene que ver con eh, los átomos que la componen, y bueno, tiene que ver con ciertos fenómenos de resonancia. Aquí, esto era un dibujo que había hecho la vez pasada, como voy a explicar las características de esto. Podemos pensar que si nosotros hacemos oscilar una cuerda, la cuerda, como por un mecanismo, o sea, por la mecánica del movimiento, si fijamos la cuerda en un extremo, y en el otro extremo tenemos un parlante, y aquí tenemos la cuerda tensa,
Si nosotros hacemos oscilar el parlante con una cierta frecuencia, por ejemplo, podemos llegar al primer modo de oscilación que tiene una cierta frecuencia asociada. Y longitud de onda también. O sea, perdón, una cierta longitud de onda porque la frecuencia está determinada por la oscilación del parlante. Si nosotros, por ejemplo, digamos que esta era la frecuencia fundamental. Si nosotros ahora duplicamos la frecuencia, podemos generar un segundo modo de oscilación. Si ahora triplicamos la frecuencia del parlante, podemos generar un tercer modo de oscilación. Entonces, esto es básicamente va a ser como un paralelo o una idea que tenemos que rescatar, mantener en la cabeza, porque es más o menos también la forma en que se producen em, estas distintas longitudes de onda dentro de la cavidad. El mecanismo todavía no lo entendemos, pero sabemos que se pueden generar distintos modos de oscilación. em, que bueno, tenemos que descubrir cuál es justamente su mecanismo. En este caso, en la cuerda, las distintas frecuencias que van a generar esto en las distintas longitudes de onda están asociadas a la ecuación de onda, básicamente longitud de onda por frecuencia igual a la velocidad, y la velocidad en este caso va a ser una función de la tensión y de la densidad lineal de masa en la cuerda. Entonces sabemos que las distintas frecuencias que van a producir esto, que van a producir el efecto deseado de, de estos modos de oscilación, esto es simplemente tratar de hacer un paralelo con algo que se pueda entender un poquito más fácil. La frecuencia entonces, la longitud de onda depende del largo, entonces vamos a decir que las frecuencias van a, si despejamos esto, vamos a decir que sin dar detalles de cómo se obtiene esto, las frecuencias en una cuerda que generan estos modos, que no es cualquier frecuencia, sino que son las frecuencias específicas que generan estos modos de oscilación de la cuerda, dependen de la tensión, dependen de la densidad y dependen del largo de la cuerda. Entonces son características en este caso, del medio, las que generan estas oscilaciones, estos modos de oscilación. Una idea más o menos similar es lo que queremos encontrar para describir cómo se generan estas frecuencias en el caso de una cavidad. Entonces, entramos a hacer modelos. Voy a borrar esto porque técnicamente no es importante para lo que queremos, simplemente era hacer un paralelo. Eh, ondas mecánicas. Lo voy a dejar en otro lado para que no se confunda. Esto es simplemente un ejemplo. Ya, entonces, bueno, clásicamente bueno, antes que nada, se hicieron experimentos para observar este tipo de luz y se predijo un modelo clásico para poder eh, entender cómo se genera esta radiación. Bueno, lo que se supuso en ese momento, que era a finales del siglo XIX, estamos hablando estamos hablando de finales de 1800 o segunda mitad del siglo 800. Perdón, segunda mitad del siglo de los 1800, o sea, 1850 hacia adelante, hasta los primeros años de 1900, hasta 1905 más o menos,
se había propuesto este modelo en donde se supone que la manera en cómo la cavidad absorbe la radiación está asociada a que los átomos que conforman las paredes, en este momento ya se tenía más o menos la idea de átomos, los átomos de las paredes de la cavidad absorben energía. Y la energía que absorben está justamente, vamos a decir, esta es la energía que absorbe, y se supone que la, la energía que pueden absorber los átomos es continua. Básicamente, si nosotros enviamos una onda electromagnética y empezamos a aumentar continuamente la energía que le entregamos a la onda a la electromagnética, que le- que si empezamos a aumentar continuamente la energía que tiene esta onda electromagnética, entonces la cavidad, los átomos de la cavidad van a empezar a aumentar la energía que absorben, la van a empezar a aumentar continuamente también. Entonces, se habían hecho modelos para los átomos en ese caso. Vamos a decir que los átomos tienen, entonces, los electrones, en este caso de los átomos, tenían 3 grados de libertad. Entonces, podíamos decir que simplemente eh, podían absorber, su movimiento podía absorber la energía entregada por la onda. Y esto, en promedio, vamos a decir que distintos átomos podían absorber distintas energías, pero en promedio la energía que se estaba absorbiendo por átomo eran justamente 3 medios de una cierta constante, que le llamamos la constante de Boltzmann, por la temperatura. ¿Ya? Esto era utilizando la teoría clásica. Básicamente la temperatura es una medida de la energía promedio que tienen los átomos. Entonces se utilizaba esta relación para estimar justamente cuál era eh, la energía promedio que tenían los átomos y de esta manera ver cuál era la radiación que se iba a emitir. En base a esta idea, y sin poner los cálculos específicos que corresponden a esto, se puede calcular la radiación que emiten los átomos producto de estar a una cierta temperatura. Esto era el modelo clásico utilizando solamente electromagnetismo, un poco de termodinámica y bueno, eso básicamente. Entonces aparece este modelo, aparece la idea de Rayleigh-Jeans, que esto nos quiere decir que la densidad de energía por longitud de onda, básicamente densidad de energía electromagnética por longitud de onda, escalaba o sea, era igual a esta función que está acá, en donde a una cierta temperatura se veía que el espectro de la radiación tenía que ser una función de eh, la, el- la cuarta potencia de la longitud de onda, el inverso de la cuarta potencia de la longitud de onda. Entonces, esto simplemente demarcaba la temperatura demarcaba una cierta constante y la función, el perfil de cuánta radiación se estaba emitiendo por cada longitud de onda tenía que escalar justamente o era proporcional al inverso de la longitud de onda, de la cuarta potencia de la longitud de onda. Entonces, ok, ese era el perfil que tenía que tener la radiación que estaba dando el cuerpo. Entonces, bueno, esto que está acá es densidad e intensidad de radiación. ¿Por qué es densidad? Porque porque es en función de la longitud de onda. Por lo tanto, la intensidad es un valor que ustedes pueden medir. ¿Ya? Es algo que es la energía promediada por unidad de tiempo, por unidad de área que está emitiendo una cierta radiación. En este caso, estamos considerando que es lo mismo, energía por unidad de área, por unidad de tiempo, perdón, energía por unidad de tiempo, eh, bueno, sí, 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 entonces, pero aquí estamos considerando que ahora esta intensidad de radiación está siendo
es una cierta densidad, es decir, intensidad de radiación, es la intensidad de radiación que hay para una cierta longitud de onda en específico. Y la longitud de onda, en este caso, es una función continua, por lo tanto, lo que obtenemos es un perfil de radiación que debiese ser emitido por la cavidad a una cierta temperatura. Aquí vemos que aquí hay un factor proporcional por T, entonces si uno aumenta la temperatura, debiese aumentar la curva de perfil de radiación que se está emitiendo. Entonces, ¿qué nos dice esta curva? Nos dice que para longitudes de onda más largas, la cantidad de radiación que se emite es más baja. Y para longitudes de ondas más bajas, es decir, frecuencias más altas, la cantidad de radiación empieza a subir dramáticamente. ¿Por qué digo dramáticamente? Porque técnicamente, si ustedes ven acá, esta función es 1 sobre el cuarta potencia de lambda. Hagamos el caso exagerado, si lambda es igual a 0, esto explota en infinito. Eso, claro, como un valor teórico, pero sigue siendo un problema porque digamos que una cosa, digamos que hay algo que está a una temperatura baja, por ejemplo, una vela. Una vela una vela podría calentar un metal. El metal básicamente absorbe parte de la radiación de la vela, no es un cuerpo negro ideal porque también va a reflejar la luz, pero de la vela. Entonces vamos a hacer un dibujito acá. Aquí está la vela, aquí está el metal. La radiación, producto de la vela, calienta un poco el metal. Entonces el metal alcanza una cierta temperatura y este metal, por estar a una cierta temperatura, va a emitir un poquito de radiación en longitudes de onda largas, perdón, que es básicamente radiación infrarroja, podríamos decir. El problema es que siempre vamos a poder encontrar una radiación que va a estar del lado del ultravioleta o más allá del ultravioleta, eh, que va a ser sumamente potente, ¿ya? Por, justamente por este perfil de radiación que está acá. Entonces va a haber algunas, vamos a decir que el grueso de la línea aquí va a ser el perfil, la intensidad de radiación, y lo que debiésemos observar es justamente siempre mucha radiación, muchísima radiación emitiéndose de este objeto para longitudes de onda cortas o lo que es lo mismo decir frecuencias muy altas. Técnicamente, esto era una cosa imposible, no se había observado esto, y cualquier objeto que esté en el universo, cualquier objeto en el que esté en el universo, por solo hecho de estar a una cierta temperatura, debiese estar emitiendo una cantidad gigantesca de radiación eh, en, ¿cómo se llama? En el espectro más allá del ultravioleta. Por ejemplo, las estrellas, que podemos decir que hay estrellas que están a altas temperaturas, debiésemos estar teniendo radiación en todos lados de muy alta intensidad en, en el espectro ultravioleta o más, y eso básicamente sería como decir que estaríamos en un baño de radiación prácticamente completamente de ultravioleta y que nos estaríamos rostizando, básicamente. No rostizando en el sentido de que es tanta la radiación en el ultravioleta que a lo menos debiésemos detectarla, y si en verdad esta curva existe, si esta curva fuese así, la curva tendría que seguir aumentando y siempre habría, por ejemplo, rayos X o rayos gamma que tuvieran muy, muy, muy alta intensidad, por lo tanto, eh, sería algo que no hubiera pasado desapercibido. Técnicamente no podría existir la vida celular si es que esa cosa fuese realmente así. Entonces, bueno, dos cosas del por qué se dedujo que este modelo no está del todo bien. Es primero, la lógica, esto no podía estar pasando porque no era lo que no tenía un sentido. Y segundo, es que se había medido en el laboratorio, se había medido en el laboratorio
la curva de cómo se llama. Esto se puede hacer a través de hacer un experimento en donde uno puede medir a través de distintos detectores la emisión de radiación que está teniendo un cuerpo. Por ejemplo, acá cada uno de estos puntitos se hace justamente, se pone, se quiere hacer una detección de la curva de intensidad de radiación dada una cierta longitud de onda. Entonces podemos decir que cada uno de estos puntitos puede estar asociado a un detector, perdón, puede estar asociado a un detector diferente que pueda detectar la intensidad de radiación específica para una cierta longitud de onda. Entonces ponemos, por ejemplo, un cierto material que está a una cierta temperatura y ponemos distintos detectores eh, que sean sensibles a distintas radiaciones. Y de esta manera, ¿cómo se llama? Como este cuerpo está emitiendo luz, la luz al llegar a estos distintos detectores, vemos cuánta intensidad percibe cada uno de ellos. Esto se va a dar se puede decir, una cierta corriente eléctrica, y con eso, con esas proporciones podemos llegar a, ¿cómo se llama? Poner los datos que nos dice cuánta intensidad de radiación debiésemos obtener por cada una de estas longitudes de onda. Entonces se había hecho ese experimento y los puntos que se obtienen de un cuerpo que está a una cierta temperatura es justamente, como se muestra acá en el gráfico, tiene una forma de este tipo. Eh, los, los datos del experimento ajustan súpermente bien a la teoría de lo que habíamos llamado Rayleigh-Jeans, que es básicamente la teoría clásica del cómo se producía este espectro. Es esta misma teoría que explota para longitudes de onda bajas o lo que es lo mismo, frecuencias altas. Eh, con la diferencia que ya cuando llegamos a la parte ultravioleta, en vez de la curva seguir creciendo, la curva empieza a disminuir, tiene un corte. Entonces, eso no se observaba y no se explicaba, no había ninguna razón clásica para poder predecir esta curva. Entonces, esto podríamos decir que es una de las primeras claves que, que se obtienen en la época para empezar a pensar que hay algo mal con la teoría, o más bien la teoría tiene que ser eh, estudiada. Ya tenemos que ver qué es lo que está pasando con la teoría clásica, porque em, no predice perfectamente bien lo que se observa en el laboratorio. Esto se observa a finales de 1800 y ya se conocía como la catástrofe ultravioleta, y hubieron científicos dedicados a su estudio. Entre ellos Max Planck, uno de los físicos más connotados del siglo pasado y de la historia. Este caballero, aquí voy a borrar esto que está acá. Este caballero hace un modelo en donde pone una idea que no es, no quiero faltar el respeto, pero eh, él tiene la idea de, bueno, habíamos tomado algunas de esas suposiciones que se habían hecho para obtener esta curva. Una de las suposiciones era suponer que los átomos absorbían energía continua de la radiación, em, de la radiación incidente. Por lo tanto los átomos podían emitir también esta radiación de manera continua, eh, produciendo esta luz térmica. Entonces los átomos podían producir energía, eh, bueno, eso, energía continua. Y lo que dijo Planck, en este caso, es como vamos a hacer una suposición diferente y vamos a suponer en este caso, ¿qué pasa si es que
las energías que emiten los átomos no son continuas, sino que son discretas. Es decir, perdón, sí, eso, las energías que emiten los átomos no son continuas, sino que son discretas. Esto nos lleva a pensar entonces que los átomos pueden interactuar con ciertas energías, con cierto nivel de energía, y hay energías que simplemente no va a absorber el material y por tanto después no los va a emitir. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso? Bueno, Max Planck simplemente en este punto dice, hagamos la suposición de que pongamos esta hipótesis, supongamos que los átomos solamente emiten energías discretas y vamos a ajustar a la curva teórica, a los datos. Entonces, la curva que... Estos datos en circulitos, esos son los datos dados por el experimento. El Max Planck hace los cálculos teóricos de cómo se debiese ver la curva si es que las energías emitidas son discretas. Y luego de hacer la curva, él ajusta esta curva a los datos del experimento. Y lo sorprendente de la época es que la curva que él ajusta con su teoría justamente calza muy bien con la curva, con los datos que se obtienen del experimento. O sea, por ejemplo, esto no es algo trivial porque uno podría decir, ya, voy a hacer una teoría que me diga que la curva va a tener esta forma. Claramente esa curva, por mucho que uno la ajuste, no va a calzar, no van a calzar los datos con el modelo hecho. Entonces no es algo trivial que lo que él haya hecho haya ajustado bien en la forma a los datos. Entonces Max Planck en ese caso dijo, bueno, las energías son discretas y son múltiplos de una cierta constante. Él básicamente dijo, las energías que pueden emitir los átomos son ciertos múltiplos de una cierta constante que le vamos a llamar H. Después, bueno, entonces vamos a decir eso, proporcional más bien, voy a decir. Entonces, lo que él hace en este momento al ajustar la curva es cuando dice tenemos el modelo, ajustamos la curva, entonces con eso determinamos h, esta constante que se llama constante de Planck. Esta constante se puede determinar justamente con los experimentos. Y bueno, específicamente la relación que encuentra Planck es que la energía a la que emiten los átomos de la cavidad debía estar justamente cuantizada en múltiplos de esta constante h y dependían de la frecuencia. Eso es lo otro que postula Planck. Que básicamente la energía que emitían los átomos tenía que estar en múltiplos de esta frecuencia que está asociada a la frecuencia que tenía la longitud de onda, bueno, que era un segundito, esto está... Ya, entonces, esta frecuencia está asociada a la frecuencia de la oscilación que tenían justamente los átomos. Vamos a decir esto como un modelo simple. Entonces los átomos podían oscilar como lo habíamos hecho con la idea de una cuerda, ahora lo hacemos con un resorte. Entonces este resorte podía tener distintas oscilaciones, podía tener distintas frecuencias de oscilación, o una cierta frecuencia de oscilación, vamos a decir, fundamental. Y entonces las frecuencias que emitían los átomos básicamente eran múltiplos de estas frecuencias, porque aquí tenemos una constante multiplicado por esto, que es básicamente n es un múltiplo entero. Entonces las frecuencias que iban a generarse eran justamente frecuencias modos o frecuencias múltiplos de esta frecuencia f,
que podíamos, por ejemplo, tener la frecuencia fundamental, en donde simplemente los átomos se alejan, básicamente el resorte se estira y se comprime. Podemos tener, entonces eso podría ser como si ponemos acá un gráfico de amplitud de oscilación con respecto a la posición. Esto es la amplitud, esto es la posición. Entonces podemos decir, tenemos la frecuencia que hace que justamente supongamos que este es el protón y esto es el electrón. Básicamente los electrones son los que, la distancia esta es la oscilación del átomo. El átomo es como una burbuja, en este caso, en donde la capa más externa podría estar asociada a los electrones. Entonces, en esta burbuja, el electrón empieza a oscilar. Entonces tenemos un modo de oscilación así. Podemos tener otro modo de oscilación en donde en la mitad del resorte, el resorte se mueve hacia allá, o sea, se estira y se comprime en esta dirección, y aquí se estira y se comprime en esta otra dirección. Bueno, y estos siguientes modos de oscilación son básicamente, esto es comparándolo, teniendo como una idea mecánica del asunto, son los distintos modos de oscilación de un resorte. Entonces los átomos, básicamente no voy a entrar con tanto detalle ahí mejor, porque tal vez lo estoy enredando, los átomos podían tener distintos modos de oscilación, y esto tenía que ver con la característica de cómo estaban hechos los átomos en sí. ¿Ya? Entonces, los átomos no tenían la capacidad de llegar y oscilar en cualquier frecuencia, sino que dependía de características propias de los átomos que estaban hechos en la cavidad. Entonces, esto determina cuáles eran las energías que podían emitir los electrones, y esto tenía cierto sentido, tenía una cierta relación con lo que se estudiaba clásicamente, porque el movimiento electrónico, el movimiento de un electrón, al ser acelerado y al tener una cierta frecuencia de movimiento, podía generar entonces la aceleración de este movimiento, podía generar radiación electromagnética. Y como los electrones en este caso solamente podían oscilar en ciertas frecuencias, las radiaciones electromagnéticas que se emitían tenían que estar asociadas justamente a las frecuencias permitidas. Y la amplitud de oscilación iba a depender justamente de cada una de estas diferentes, diferentes modos de oscilación. En algunos modos iba a oscilar, el resorte iba a poder oscilar con una mayor amplitud, y en algunos modos iba a poder, o modos de oscilación, iba a poder, con una distinta frecuencia, iba a poder oscilar con una amplitud un poco menor. Esto es lo mismo que se observa en la mecánica de un resorte cuando se está oscilando, y cuando se le pone, eh, se le hace oscilar con una fuente externa, cuando uno fija un extremo y cuando uno pone en el otro extremo del resorte un parlante, por ejemplo, que lo haga vibrar. Las distintas frecuencias con que uno hace vibrar el resorte generan distintas amplitudes de oscilación en el resorte. Entonces, pensando de esta manera, que los átomos podían comportarse de esta manera, de una cierta manera, tener un cierto comportamiento mecánico, se podía explicar el, el funcionamiento del por qué los átomos, en este caso, podrían emitir en ciertas frecuencias específicas y no oscilar en cualquier frecuencia. ¿Ya? Dentro de todo, este tema no estaba completamente cerrado, no se entendía bien por qué efectivamente los átomos no podían oscilar en cualquier frecuencia, sino que tenían que entrar en frecuencias de resonancia, podríamos decir, que, que estaban determinados eh, por qué tenían que oscilar en estos ciertos modos, como si fuese un resorte, por ejemplo, un resorte, eh, como lo habíamos dicho, como un resorte, en el caso de un resorte de un fijo por un extremo, con la otra, con el otro extremo vibrando como un parlante. ¿Por qué funciona así y por qué no podemos simplemente darle cualquier frecuencia y que el resorte empiece a oscilar y tener una amplitud de oscilación con respecto a eso? Bueno, este modelo técnicamente
logra explicar el fenómeno. Sin embargo, deja un montón de preguntas abiertas del por qué se genera esto, cuáles son las características de los átomos que generan este tipo de comportamiento. Porque, claro, lo podemos comparar con un resorte, sí, funciona la comparación, pero técnicamente un átomo no es un resorte, o sí lo es. Esas son las preguntas que básicamente se tiene que empezar a resolver qué es lo que está pasando, de por qué ocurre eso. Bueno, y esta curva es simplemente, la dejo acá, es el resultado de lo que aparece de la idea de Planck. Básicamente, si suponemos que las energías que emiten los átomos de la cavidad son discretas, entonces podemos calcular, hacer un modelito de cómo están eh, emitiendo la radiación los distintos átomos, y al hacer ese modelo, lo que aparece en la curva es este cuento de acá. Vemos que aquí la curva decae con la quinta potencia de la longitud de onda, o sea, es inversa a la quinta potencia de la longitud de onda, pero aquí tiene un factor que también depende de la longitud de onda, que está justamente acá en el exponente de esa cosa que está ahí, es la longitud de onda, que está en el exponente aquí de la exponencial. Y esto que está acá, podemos decir que es proporcional a lambda, simplemente es proporcional a lambda para cuando tenemos longitudes de onda grandes. ¿Ya? Uno puede hacer la aproximación, y en ese caso lo que aparece es, como esto es proporcional a lambda, aquí aparece justamente lambda a la quinta multiplicado por lambda, entonces vuelve a reobtenerse el modelo de Rayleigh-Jeans para longitudes de onda grandes. Sin embargo, está justamente la gran diferencia con el modelo de Rayleigh-Jeans, que ya este factor se comporta de manera diferente cuando hay longitudes de onda pequeñas, y para longitudes de onda pequeñas este factor empieza la combinación, bueno, justamente todo esto empieza a tener valores bastante más reducidos. Bueno, ¿qué podemos notar acá? Aquí aparecen constantes, aparece la velocidad de la luz, aparece pi, aparece la constante de Planck, que esta es la nueva, el nuevo juguete que tenemos. La constante de Planck es justamente 6,67 por 10 a la 34 joules por segundo. Ya estamos básicamente como lo tenemos acá. Si despejamos esta constante, esto simplemente es un número entero. Esto tiene unidad de 1 por segundo. Entonces, si multiplicamos, pasamos dividiendo, la constante de Planck tiene unidades de energía sobre frecuencia. Y energía sobre frecuencia es básicamente joule. La unidad es joule por segundo. Ya. Entonces, esto es lo que denominamos radiación de cuerpo negro. Otra ley que tenemos que notar es la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice que esto ya es la intensidad total. La intensidad, si uno básicamente integra, perdón, si tenemos esta curva, estas son las distintas, esta es la curva de densidad, de intensidad, vamos, por longitud de onda. Entonces vamos a decir que esto es lo mismo que una cierta intensidad por longitud de onda. Entonces, si hacemos la integral de intensidad por la diferencial de longitud de onda, básicamente hacemos una diferencial acá, cogemos esto como diferencial de longitud de onda,
podemos empezar a calcular cuánta es la intensidad que hay en ese rectangulito que estoy dibujando ahí. Entonces, si calculamos la intensidad total, integramos a través de todo el espectro, o sea, a través de todas las otras longitudes de onda, obtenemos la intensidad total emitida por el cuerpo. Todo esto, toda esta área es la intensidad total emitida por el cuerpo a una cierta temperatura. Entonces, hacemos eso. Eh, Ustedes lo pueden hacer si quieren. El cálculo no es muy bonito, producto que lo que hay que integrar es, está justamente acá, es esta función que está acá, así que mejor simplemente lo dejamos calculado. Esto va a estar, entonces aquí va, lo que se va a obtener es que la intensidad emitida por el cuerpo es proporcional, esto es básicamente una constante que se obtiene, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Entonces, esta es la intensidad de radiación producto de que un cuerpo está a una cierta temperatura. Esta es la intensidad total que está emitiendo. Aquí asumimos, primero que nada, estamos asumiendo que esto es un cuerpo negro, es decir, que la energía que está emitiendo es básicamente la energía que está absorbiendo, la energía que está emitiendo es igual a la energía que fue absorbida, ¿ya? Nótese que no estamos hablando de átomos, sino que estamos hablando de la cavidad en sí. Entonces los átomos emiten en ciertas energías, en ciertas energías discretas, pero de todas formas estamos diciendo que la energía que se le entrega al sistema, o que tiene el sistema, básicamente la libera en forma de radiación térmica, que es justamente esta radiación de cuerpo negro. Hay cuerpos que no son completamente cuerpos negros, hay cuerpos que son más ineficientes para transformar energía en luz, por ejemplo, una ampolleta, podemos imaginarnos una ampolleta halógena, eh, no toda no toda la radiación la libera en forma de calor o de radiación térmica, sino que hay otros mecanismos ahí en que está liberando energía. Entonces, ahí cuando ocurre eso se le pone un cierto coeficiente que se le llama, en este caso, sensibilidad, creo que debiese ser en español, que nos dice qué tan esto vendría siendo un factor 1 si es un cuerpo negro y es un factor menor que 1 si no lo es. Em, pero vamos a suponer ahora, por ahora, que estamos hablando de cuerpos negros nomás, así que para el caso del cuerpo negro, ese factor es de eficiencia, podríamos decir, es igual a 1 y tiene esta constante que le vamos a llamar constante de Boltzmann, que es igual a 5,6 por 10 a la menos 8 por watt por metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. ¿Ya? Es simplemente una constante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, otra cosa que se observa es la ley de Wien, que esto está todo escalado por un factor de temperatura. La temperatura está metida aquí en el cuento de la curva, así que la temperatura, a medida que aumenta la temperatura, el perfil de la curva va cambiando, y lo que se observa es que el pic máximo de radiación va aumentando. La curva que sigue el pic es justamente esta, que es básicamente una curva como el inverso de la temperatura. Entonces la intensidad máxima de la radiación se obtiene para una cierta constante que está dada acá, que ha sido medida en laboratorio, y dividida la temperatura. Entonces a temperaturas más bajas, el pic
el pic de la radiación se va corriendo hacia la derecha. Y entonces, temperaturas más altas, la radiación se va corriendo hacia el pic de la intensidad se va corriendo hacia la izquierda. Esto quiere decir que la temperatura, a medida que va aumentando, va haciendo que el pic se vaya dando para la longitud. Creo que lo dije al revés. Bueno, esto quiere decir que para la temperatura, cuando la temperatura va aumentando, el pic se va obteniendo para longitudes de onda más bajas. Es decir, que la frecuencia, la radiación que se está emitiendo con mayor intensidad es de frecuencia más alta. Eso básicamente es lo que quiere decir. ¿Ya? Eso. Esta curva, por ejemplo, es importante notar que no existe el caso de que tengamos una curva de ese tipo, sino que a medida que se va calentando, o sea que haya un cruce, por ejemplo, entre esta curva, que dos objetos tengan esas curvas así. No, eso no debiese poderse, sino que básicamente por una cierta temperatura, el objeto va a tener una curva acá. Si hay otro objeto más caliente, va a tener una temperatura, una curva hacia acá. Y si hay un objeto mucho más caliente que esto, básicamente tendría una curva así. ¿Ya? Pero no podríamos tener un objeto que tenga esta curva. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, creo que no. Ya. Bueno, ¿por qué los objetos brillan cuando se calientan? Y esta es la pregunta que habíamos puesto como motivacional al inicio de toda esta cosa. Ya, imaginémonos que tenemos una cuchara de metal en la cocina. La cuchara de metal, si está a una temperatura muy, muy baja, emite radiación, pero gran parte de la radiación que emite está a una cierta temperatura, eh, perdón, a una cierta longitud de onda que no es visible. Entonces, imaginémonos que la cuchara está a temperatura ambiente, el ambiente en un día caluroso son 30 grados, pero los 30 grados hacen que el perfil de radiación que está emitiendo sea mayoritariamente no visible. En el espectro visible, la colita no tiene absolutamente nada que se pueda observar. Si nosotros aumentamos ahora la temperatura de la cuchara y la ponemos a unos cuantos cientos de grados, podemos llegar, por ejemplo, a esta curva, que va a ser la curva de radiación que está emitiendo la cuchara, producto de que está a unos cientos de grados, y en esa parte la curva tiene una intensidad producto que se encuentra en el rango visible. Y eso es lo que nosotros podemos ver con el ojo humano. Entonces, por eso que a mayor temperatura, los objetos empiezan a emitir radiación. Bueno, no todos los objetos, hay objetos que se van a derretir antes de poder emitir, ¿cómo se llama? Luz. Van a haber otros procesos que básicamente van a hacer que no se comporte para nada como un cuerpo negro. Esto es asumiendo que el objeto se comporta como un cuerpo negro. Hay objetos que van a tener, como le había dicho, este epsilon, van a haber objetos que se van a comportar un poquito más como cuerpo negro y otros que no lo van a hacer para nada. Así que, bueno, en general metales podemos decir que están más cercanos que, por ejemplo, si ponemos a un pedazo de carne a calentarse y lo calentamos a cientos de grados, el pedazo de carne lo más probable es que brille, pero porque esté generando combustión en vez de porque esté brillando, porque está a una muy alta temperatura. En fin, esto es ¿cómo se llama? El espectro del Sol. Fuera de la atmósfera, el, el Sol tiene justamente este perfil que está acá. Se parece bastante a la curva de radiación de cuerpo negro. Ya vemos, esto es una radiación de cuerpo negro ajustada a 5.700 o 5.800 grados Kelvin. Y este es el perfil de radiación que se tiene en medición. Entonces, con eso podemos juntar las dos cosas y decir, bueno,
la radiación de cuerpo negro que más se acerca a la temperatura, perdón, al perfil del Sol es la radiación de cuerpo negro que está a 5.600, 5.800 grados Kelvin. Entonces eso quiere decir que el cuerpo, la luz que está emitiendo, el objeto que está emitiendo esta radiación, que en este caso es el Sol, debiese estar justamente su temperatura superficial, que es lo que estamos observando, es de aproximadamente 5.800 grados Kelvin. Y así podemos, simplemente observando el Sol, podemos ver la temperatura a la que se encuentra. Otra cosa que aquí notamos que el Sol no solamente emite en luz visible, sino que emite harto en luz infrarroja. Y aquí tenemos todo un cuento porque, asociándolo con el calentamiento global, tenemos que en la atmósfera, si vemos el perfil de radiación que llega a la atmósfera, vemos que hay ciertos puntos en donde no hay o hay una disminución considerable de radiación en comparación a lo que emite el Sol, a lo que llega a la Tierra fuera de la atmósfera. Entonces esto quiere decir que esta radiación se está absorbiendo en estos gases. Y estos gases, producto de que la absorben, empiezan justamente a calentarse, y es por eso que es una de las razones de que si nosotros aumentamos, por ejemplo, la cantidad de CO2, que es una de las variables que en este momento está cambiando con mayor notoriedad, podemos empezar a generar que se caliente más la atmósfera. Ya el vapor de agua más o menos tiene una tasa, absorbe mucha más radiación, pero tiene una tasa más constante de producción y o sea, es más constante en el tiempo. El problema es el CO2 en este momento que se nos está disparando y que nos está generando este efecto de calentamiento. Bueno, para la próxima clase, ya creo que ya los he torturado lo suficiente con hablar y hablar. Eh, Vamos a ver lo que es la radiación vamos a ver el llamado efecto fotoeléctrico, que es otro fenómeno en donde hay una ruptura entre la teoría clásica y, y lo que se observa en los experimentos, las mediciones. Y con esto vamos a empezar a tener más argumentos como para decir las cosas fallan sistemáticamente. No es simplemente que hay una cosa que es rara y que no encaja y por alguna razón debe ser, sino que ya empieza a haber varios fenómenos que no están encajando, y esto nos puede producir, lo que va a desembocar esto, lo que va a terminar es que se empieza a tomar, por ejemplo, la hipótesis de Planck para distintas cosas y para explicar distintos fenómenos, entre ellos este fenómeno del efecto fotoeléctrico, y de esa manera empieza a construirse lo que se llama la física precuántica. Luego de eso se empiezan a sofisticar un poquito más la teoría, y ya en años más tarde, más o menos en la década de los años 20 del siglo pasado, nace lo que se llama la mecánica cuántica, que es justamente para allá hacia donde vamos. En fin, no los lateo más, me aprovecho de despedir, me quedo con quienes tengan dudas y consultas. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda un poco conceptual. ¿Este fenómeno que vimos hoy día explica los colores de las estrellas? Técnicamente sí, sí lo explica. Sí, porque como habíamos mencionado acá, bueno, no es tan simple ¿cómo se llama? El cuento en verdad. Eh, Porque también depende bueno, en verdad yo no soy experto en astronomía, así que mejor no voy a hablar en detalle de cosas que no manejo, pero técnicamente en las estrellas no hay combustión, así que creo que lo que estaba por decir era una falacia.
en la estrella no se produce combustión, entonces la radiación que se está emitiendo es producto principalmente de la temperatura a la que está el cuerpo. Así que aquí vemos que si hay estrellas más calientes, ¿cuál es el color que tiene una estrella básicamente? Es la composición vamos a imaginarnos de las estrellas que nosotros podemos ver, es la composición de colores que tiene. Por ejemplo, el Sol, si uno ve el espectro del Sol, solamente en el espectro visible tiene su peak en el color verde, ¿ya? Tiene su pico en el color verde. Entonces, si aumentamos la temperatura, si hay una estrella que tiene una temperatura un poquito mayor, es decir, si seguimos la idea de la ley de Wien, vamos a decir que a una mayor temperatura, una estrella debiese tener un corrimiento de su pico. Entonces, solamente en luz visible, debiésemos ver que, por ejemplo, esto es azul, esto es verde, esto es rojo. Entonces, si todo esto es el espectro de luz visible, y hay una estrella que tiene su pic más cerca del azul, es decir, que tiene más luz azul que luz roja, por ejemplo. Eso es lo mismo que estamos viendo en el Sol. El Sol tiene un poquito más de luz verde que luz roja, ¿ya? Entonces, la distinta composición de colores, de intensidades de radiación, producto de las longitudes de onda, es como la distinta composición de colores. Entonces, si vamos a tener estrellas que su peak va a ser notoriamente en el azul, y podemos tener estrellas, por ejemplo, ultra calientes, que puede tener su peak por acá arriba, que básicamente, eh, si uno observa el peak la composición de esa estrella que es más caliente, va a tener una curva mucho más cargada a colores azules que a colores rojos. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Sí. Y bueno, Pero así, es calculable, por ejemplo, ocupando esta fórmula que vimos hoy día, ¿a qué te refieres como que predecir el color que va a tener una estrella según su temperatura. sí, sí, eso sí se puede hacer, porque uno puede, ¿cómo se llama? Con una cierta temperatura uno puede determinar una cierta curva de radiación de cuerpo negro. Y con esa curva de temperatura, por ejemplo, aquí vemos que esta curva de temperatura tiene una mayor composición de colores rojos. Esta composición de temperatura también. Pero si nosotros seguimos aumentando la temperatura, eh, bueno, aquí deberíamos seguir la curva. eh, en algún momento, si tenemos el pico acá, esta curva va a tener una mayor composición de colores azules que de colores rojos, y eso solamente depende de la temperatura. Entonces, si uno, básicamente, esto es para hacer modelos, pero lo que realmente uno hace es al revés. Uno ve el espectro de radiación de la estrella y con eso estima ¿cómo se llama? La temperatura a la que está. Ya no tenemos un termómetro para ir a medir la temperatura de la estrella. Pero claro, haciendo modelos uno puede decir, bueno, las estrellas, hay ciertas estrellas que están en un cierto rango de temperatura debiesen verse más azules, y otras estrellas que están a otros rangos de temperatura debiesen verse más rojas o infrarrojas, ¿ya? El pic donde se encuentra. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y esa temperatura superficial, ¿cierto? Sí, claro, es la temperatura Ya. superficial, porque en el interior de las estrellas hay otros fenómenos que están ocurriendo que pueden ser que están a una mayor temperatura, pero no vemos directamente la radiación que sale del fondo de la estrella. Eh, hay distintos procesos. Lo que nosotros podemos observar con el telescopio es justamente la superficie de la estrella, no podemos ver el interior. Entonces, pero claro, ahí hay que empezar a juntarlo con otras áreas de la física nuclear, de cómo se producen los procesos internos nucleares, que uno puede decir, bueno, si la estrella está teniendo esta temperatura es porque debe estar generando estos otros procesos
o debe tener una composición de procesos, en cierta parte de estar quemando más hidrógeno, en otros lados, en otras circunstancias de estar quemando átomos más grandes, y eso nos permite entonces obtener, por el tamaño, la masa y la temperatura a la que se encuentra superficialmente, uno debe poder sospechar cuáles son las temperaturas a las que se encuentra en el interior de la, ¿cómo se llama? Las temperaturas que tienen en el interior la estrella. Eso. Gracias, profe. Nos vemos. Acá, nos vemos. Ya. Si no hay más consultas, voy a... Ya, si no hay más consultas, voy a cerrar en 3, 2, 1. Que estén muy bien. Chao, chao.